En el marco del curso Movimientos políticos y nuevos actores sociales, me permito dar respuesta a las preguntas planteadas en la guía de aprendizajes para la última fase. La primera pregunta versaba sobre cuáles eran los elementos que influyen en el origen del movimiento escogido. Para el caso propio es el MOVIS, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Y encontré que la aparición en Argentina, que recogió toda la verdad sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar y en la que colaboró magistralmente el escritor Ernesto Sábato, ese informe que se llamó El Nunca Más, fue un importante referente en el que se acoge la iniciativa colombiana para escribir su informe Colombia Nunca Más, que sería el primer antecedente del Móvice. ¿Cómo se puede describir el movimiento? Pues es un movimiento social en el que confluyen varias ciudadanías que en distintos grados han sido víctimas del Estado. Entonces sus características serían que es amplio, es multidiverso, es interseccional. Estas tres cosas, en la medida en que está compuesto por varios actores que en distinta medida han sido victimizados por acciones o omisiones del Estado, sobre todo en el marco del conflicto armado interno a partir del año 1975. Lo componen muchos colectivos sociales, ONGs y grupos privados de ciudadanos y abogados. Estos grupos de abogados son especialmente aquellos que están encausados en buscar responsabilidad del Estado en los casos en que éste no ha actuado como es debido. Entonces, en esos casos en que no ha actuado como es debido, el Estado simplemente no ha reconocido su propia responsabilidad en los hechos que se le imputan como actor de conductas que han victimizado a la ciudadanía. Se pregunta en la guía de aprendizaje que qué tensiones hay entre el orden político existente y las demandas del movimiento elegido. Entonces recordemos que es el Móvice. Y pues la verdad es que históricamente este movimiento ha sufrido una serie de atropellos y atentados por ser un movimiento que cuestiona el actor estatal. Constantemente el Móvice publica una serie de denuncias en su blog, en su página oficial, que son evidentemente denuncias públicas en las que alerta a la ciudadanía, a la opinión, sobre robos constantes y atentados a la información que han recolectado a lo largo del tiempo y lo han hecho de forma constante desde su existencia. Se han opuesto primordialmente a los gobiernos de derecha de Álvaro Uribe y de Iván Duque. El gobierno de Iván Duque lanzaron varias denuncias públicas por robos de información a sus sedes, atentados a sus miembros y atropellos a su actuar en las regiones periféricas en las que ellos se encargan de recolectar información sobre lo sucedido en el conflicto armado en estas zonas periféricas. Esto se ha dado porque es un movimiento social que cuestiona al Estado, que interpela a los gobiernos en una actitud típicamente colombiana en la que los gobiernos todos, sin excepción desde 1975, han sido reticentes, por ejemplo, a pedir disculpas públicas cuando se le condena al Estado en instancias internacionales a hacerlo, y siempre defienden el actuar del Estado, o sea, eh, conforme a las reglas o no. Entonces, esa actitud rebelde, esa actitud que interpela a los gobiernos y que interpela esa posición del Estado, le ha acarreado muchos problemas políticos. Sin embargo, actualmente, con la elección del doctor Petro como presidente, él trajo un cambio de discurso en el gobierno. Entonces es un gobierno que por primera vez reconoce que hay un conflicto armado interno después de Juan Manuel Santos, pero también es la primera vez que reconoce que el Estado es un agente de terror, porque él como individuo político fue víctima en su historia del terrorismo de Estado. Por tanto, Petro sabe que el Estado es un agente de conflicto y al llegar al poder lo que, lo que hizo fue hacer un cambio en el discurso estatal. Hace poco pidió perdón en nombre del Estado por las masacres del Aro en Antioquia. Eso es un hito en la historia de Colombia porque el Estado nunca se ha hecho responsable de esta forma de sus acciones o omisiones, con lo que se espera que este gobierno le dé una especial protección al Móvice, que lo escuche, cuando históricamente ha sido, sobre todo en la era Uribe, que son 8 años,
en que el movimiento sufrió fuerte persecución y fuerte silenciamiento, sobre todo cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, y ellos acompañaron en las denuncias públicas y en llevar a instancias internacionales como la ONU el caso de las madres de los jóvenes de Soacha. Entonces se espera que por primera vez un gobierno los escuche, atienda sus llamados y siga sus recomendaciones. La guía plantea una pregunta sobre qué autores o autoras vistas en el curso pueden ayudar a comprender el caso analizado del Móvice. Yo escogí principalmente dos. La contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, que hizo la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en el 2015, principalmente porque este es el tema en el que se centró el Móvice, ¿sí? El conflicto armado en Colombia. Esa Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas tiene una visión no solo histórica, sino profundamente política, porque pretende exponer las causas estructurales del conflicto y cómo las víctimas lo fueron, cómo las víctimas llegaron a ser víctimas y quiénes eran las víctimas. Entonces expone una serie de irregularidades en las que la sociedad civil se vio involucrada dentro del conflicto, y es un informe teórico que va mucho más allá del Nunca Más, por ejemplo, de Argentina, que es el referente más importante para el Móvice, por ser uno de los primeros en la región en contribuir a la verdad y reunirse en un solo informe histórico. El otro autor que yo encontré de suma importancia para estudiar al Móvice en el marco de esta asignatura fue a Mauricio Archila Neira, en su obra Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, Protesta Social en Colombia de 1958 a 1990. Primero escoge un periodo de la historia de Colombia, digamos, poco explorado, porque la historiografía colombiana clásica siempre coge periodos específicos aisladamente. Entonces coge, por ejemplo, la Patria Boba, la Independencia, el Frente Nacional, y da un salto en el aire en el que, digamos, los momentos históricos quedan aislados el uno del otro y no hay ningún contexto. Él coge el 58 al 90, obviamente está cogiendo el Frente Nacional, pero expone desde la visión de la protesta social en Colombia y lo incluye como un factor dentro del conflicto armado, como, digamos, la protesta ha sido criminalizada por el Estado y cómo en Colombia, a pesar de eso y a pesar de la represión estatal disfrazada de democracia, ha habido una fuerte lucha social encauzada en protestas. Entonces recuerda, por ejemplo, los movimientos estudiantiles del 70, de las universidades privadas y públicas, y hace un recuento de los movimientos sindicales, la UP, los movimientos indígenas y campesinos que surgieron y se desarrollaron en esa época, sobre todo muy violenta. Del 58 al 90 está el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, que criminalizó de forma gravísima la concurrencia política en estos movimientos que confrontaban y pedían respuestas y actuaciones del Estado. Para el estudio del Móvice apliqué el instrumento del estudio de prensa porque encontré importante ver cómo la prensa colombiana, que ha sido unas veces aliada del poder y otras veces cuestionadora del poder, como es una posición, no se puede calificar con un solo término, sino ha sido ambigua, ha venido siguiendo el actuar de esta organización, de este movimiento. Con el estudio de prensa encontré que fue precisamente la prensa quien le dio voz al Móvice y quien le dio voz a varias víctimas de crímenes de Estado, como por ejemplo las madres de Soacha. La revista Semana, cuando aún era respetable, fue quien destapó varios escándalos de falsos positivos y siguió los primeros procesos judiciales que se llevaron a cabo en contra de militares que presuntamente y después certeramente tenían responsabilidad en los hechos de los jóvenes de Soacha hacia los territorios donde aparecieron sus cuerpos, en el norte de Santander, en Ocaña y al interior de los cantones y las divisiones militares. Entonces ese estudio de prensa lo hice cronológicamente revisando un detonante que fue las madres de Soacha, cómo
aparece en la prensa el escándalo de las madres de Soacha y cómo la prensa dio a conocer esta información. Me interesaba mucho cómo la prensa mostró a la opinión pública que un Estado estaba asesinando a civiles y los estaba haciendo pasar por guerrilleros para aumentar sus resultados militares y aumentar su favorabilidad dentro de una sociedad que estaba cansada de la guerrilla y estaba apoyando fuertemente a un gobierno que se había declarado enemigo del terrorismo y se había propuesto acabar con las FARC. Entonces, en ese ámbito en que un presidente tenía bastante popularidad, aparecen unas mujeres pobres a las que le han matado sus hijos y los habían hecho pasar como criminales, como guerrilleros. Quería ver cómo había mediado la prensa entre ese poder, no solo político, sino ese poder social del que gozaba un gobierno y un grupo absolutamente indefenso que había sido víctima del Estado y de la popularidad, digamos, del gobierno.